Bien, muy buenas noches. Nos alegramos de estar de nuevo con ustedes aquí en nuestra acostumbrada sesión de los martes, la cual estamos estudiando la Biblia. eh, ya este es nuestro segundo año o el segundo volumen del plan de lectura del Two-Year Bible Reading Plan que tenemos allí en nuestra aplicación en los dispositivos móviles de YouVersion. Damos gracias a Dios por permitirnos, de verdad, ya por quinto año seguido estar estudiando la Biblia completa. Ese es un gozo para nosotros, poder compartir con ustedes todo esto. Desde Connectame Church estamos pues con esta lectura bíblica para este año 2024. Nos corresponde pues la semana desde el miércoles 24 hasta hoy martes 30 de enero. Ya casi falta un día para que se nos vaya el primer mes de este año y si apenas hace un poquito que lo acabamos de recibir y ya se acaba el primer mes. Estamos en nuestra quinta sesión o quinta semana correspondiente a Ester 1, Ester 7 y Hechos 24 hasta Romanos capítulo 2. Bien, vamos a tener la oración que siempre acostumbramos a hacer antes de empezar. Dios, gracias por el tiempo que nos permites estar frente a este micrófono, a estas cámaras, para poder explicarle a todas estas personas pues, que nos ven lo que tu palabra nos quiere decir. Gracias por darnos esa oportunidad de tratar de entender un poco más lo que tu palabra nos dice. Gracias, Señor, porque estamos ya prácticamente en el libro número 16 del Antiguo Testamento. eh, que estamos estudiando y ya estudiamos los 27 testamentos y estamos de nuevo, comenzamos de nuevo y ya vamos por el sexto libro. Gracias, Señor, por darnos esta gran oportunidad de compartir lo que tú nos das y nos permites entender para que todos podamos servirte. Bendice a todos los que nos ven en directo, todos los que nos van a ver en diferido o asincrónicamente. Y gracias, Señor, porque podemos hacerlo. Bendice a cada uno. Están en los diferentes países donde llegamos hasta ahora, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, al empezar este libro número 16, el libro de Esther. Esther. Ah, la verdad es que nosotros siempre lo hemos pronunciado Esther, pero es un nombre, ninguna tilde, ninguna de las dos E, así que no sabemos si es Esther o Esther, pero bueno, ahí vamos. La pronunciación, por lo menos, que yo siempre he tenido ha sido Esther. Este libro es bastante especial y quiero eh, decir primero quiénes son. Vamos a encontrar a varios personajes principales en los cuales se va a desarrollar esta historia de este libro. Tenemos a Esther, tenemos a Mardoqueo, tenemos al rey Asuero o el rey Jerjes I, como dicen algunos, que debe ser. Y entonces se saca este nombre a Jerjes por la historia que conocemos, la historia universal, porque en el tiempo que está fechado el libro de la Biblia, que al hablarnos del tercer año de este rey, que sería el 483 de su reinado, y él comenzó, según los libros de historia que conocemos, pues este rey comenzó en el 485 antes de la era común o la era cristiana, como se dice. Bien, entonces tenemos al rey Asuero, tenemos a Esther, tenemos a Mardoqueo en estos dos primeros capítulos. Y luego se nos va a agregar otro personaje que, que va a tener una preponderancia hasta el capítulo 7, que es Amán. Y entonces, este libro pues nos habla es como una pequeña novela. Hay un escritor español, Lope de Vega, que hizo una buena novela sobre este libro, que sería interesante
poder leerlo. También en este libro, al mencionar a todas estas personas, pues nos damos cuenta que estamos trabajando también en Persia, lo que es esa región que tiene que ver con lo que es Irán e Irak, que en estos días se han estado mencionando mucho, pero esta es la zona donde está ahí el imperio medo-persa, estuvo también el imperio babilónico, y después del imperio medo-persa vino el imperio griego y luego el imperio romano en esta zona. Y entonces aquí vamos a mirar todas estas cosas. Muy bien. Entonces, comienza el libro diciéndonos que el rey Asuero o el rey Jerjes dice que tenía su reinado abarcaba 127 provincias, hoy diríamos aproximadamente 127 estados o naciones. Tenía que ver desde el Pakistán, allá donde está el río Indo y parte de la India, allá, desde esa zona hasta Kuz, como dice la nueva versión internacional, Kuz, que tiene que ver con Etiopía, Egipto, todas esas cosas. Entonces, eran 127 provincias, imagínense, en aquel tiempo pues que no había ni aviones ni nada de esas cosas, sino puro transporte en animales como en caballos. En la India se usaban los elefantes. Pues, ¿cuánto se tardaba en hacer el viaje desde un lugar a otro? Y este rey pues gobernaba todo esto. Entonces todo eso le dio a este rey mucho dinero, muchas riquezas, y aquí notamos que entonces él estaba en la ciudadela de Susa, que era como una especie de capital de veraneo, para decirlo así, muy cerca, allí en una zona donde está un río y nada. Entonces había lo usaban como para veranear, pero era como una llamada ciudadela, o era un lugar muy, no era completamente la capital del reino, pero servía también para esa actividad. Entonces dice que en el tercer año de su reinado ofreció un banquete para todos sus funcionarios y servidores. Asistieron jefes militares de Persia y Media y los magistrados y los gobernadores de las provincias. Y el detalle interesante es que fueron 6 meses de fiesta. Imagínense cómo tenía de riqueza este rey, que durante 180 días le mostró su enorme riqueza de su reino y la esplendorosa gloria de su majestad. Pasado esos 6 meses, todavía ofreció otro banquete que duró 7 días para todos ahora los que se encontraban en la ciudadela de Susa. Parece ser que los magistrados y gobernadores y todos los demás se fueron, y entonces ahora fue un banquete de 7 días para los que se encontraban en la ciudadela de Susa, tanto los más importantes como los de menor importancia, y este banquete tuvo lugar en el jardín interior de su palacio. Ahora, quiero que vean el decorado, como lo describe este escritor de este libro. Describe que tenía cortinas blancas y azules, sostenidas por cordones de lino blanco y tela púrpura, los cuales pasaban por anillos de plata sujetos a columnas de mármol. También habían sofás de oro y plata sobre un piso de mosaico de pórfido, mármol, madreperla y otras piedras preciosas. Bebían en copas de oros de las más variadas formas, y se servía allí el vino real, el cual corría a raudales. Imagínense, barriles y barriles de vino, como era de esperarse del rey. Todos los invitados podían beber cuanto quisieran, pues los camareros habían recibido instrucciones del rey de servir a cada uno lo que deseara.
Y la reina Basti, por su parte, la esposa del rey, ofreció también un banquete para las mujeres en el palacio del rey Asuero. Entonces, no se da ninguna información de por qué hubo dos fiestas separadas, los hombres en un lugar, las mujeres en otro. Probablemente el protocolo, probablemente en las reuniones principales no se permitían que estuvieran presentes las mujeres. No se sabe, no hay una explicación que nos dé el libro bíblico de Esther sobre esta razón. Pero el asunto es que al séptimo día, 7 días de beber lo que quisieran, a causa del vino, el rey Asuero estaba muy alegre. Así es, quiere decir que ya no estaba coordinando bien. Entonces le ordenó a los 7 eunucos que le servían, y ahí están los nombres de los 7, son unos nombres bastante raros, son nombres persas, que llevaran a su presencia a la reina ceñida con la corona real, al fin de exhibir su belleza ante los dignatarios, el pueblo, pues realmente era muy hermosa. Entonces, y la reina se negó. Ahora, ¿qué pasa aquí? Algunos que estudian y dicen que probablemente la reina se niega porque el rey, en su estado alegre por el vino, había exigido que la reina viniese. Dicen algunos, eso no lo dice el texto, dicen algunos estudiosos que le mandó a venir desnuda solamente con la corona real, la diadema, dicen otras versiones. Y entonces ella pues se negó porque ella no se iba a prestar para eso. Ahora, suponiendo que no fuera eso, sino que también por el rey lo que quería era exhibir a la reina porque era muy hermosa, entonces ella quizás dice, yo no me voy a exhibir frente a ese montón de personas eh, a- que están alegres por causa del vino. Ahora imagínense, ella sola como mujer en todo ese montón de hombres que estaban allí, pues me imagino que ella pues tuvo ciertos pruritos, no quiso entrar a esa. Entonces, ella pues no fue y esto puso muy molesto al rey y él se enfureció. De inmediatamente el rey consultó a los sabios, conocedores de leyes, porque era costumbre que en cuestiones de ley y justicia el rey consultara a los expertos. Los más llegados a él ahí están otros nombres bastante raros, son 7 también, así como habían 7 eunucos. Se le da mucha importancia a del número 7. Los 7 funcionarios de Persia y Media que tenían acceso especial a la presencia del rey y ocupaban los puestos más altos en el reino. Y el rey les preguntó, según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Basti por haber desobedecido la orden del rey transmitida por los eunucos? Preguntó el rey. Y entonces todos ellos comenzaron a hablar y llegaron a un acuerdo. Pero fíjense aquí la cuestión de lo que podríamos llamar el manejo político de todas estas cosas. Ellos le dijeron, la reina Basti no solo ha ofendido a su majestad, sino también a todos los funcionarios y todos los pueblos de todas las provincias, porque todas las mujeres se enterarán de la conducta de la reina y esto hará que desprecien a sus esposos, pues dirán, el rey Asuero mandó que la reina Basti se presentara ante él, pero ella no fue. El día en que las mujeres de la nobleza de Persia y de Media se enteren de la conducta de la reina, le responderán de la misma manera a todos los dignatarios de su majestad. Ay, no, entonces imagínense, habrá un desprecio increíble entonces, como el prestigio era lo más importante, no solo la riqueza, mostrarlo, sino el prestigio, la autoridad que tenían los hombres en ese caso, pues, este, se le, ellos llegaron a ese acuerdo y estos hombres, pues, ellos dijeron, no, no, aquí tenemos que aprovechar para que también nosotros tengamos autoridad y podamos manejar bien una situación como esta. Y entonces le dijeron que le quitara el título de reina y se le otorgue a otra mujer mejor que ella. Así cuando el edicto real se dé a conocer por todo el inmenso reino, todas las mujeres respetarán a sus esposas,
desde los más importantes hasta los menos importantes. Bueno, ¿a quién no se va a alegrar con un consejo así de esa manera? Pues todos esos hombres que estaban allí, que eran los más importantes de la ciudadela de Susa y del reino, pues entonces se mandó a hacer. Y desde aquí en adelante ya se dice solamente Basti, no se menciona que es la reina. Y se mandó a hacer en la lengua de cada pueblo y que todo hombre debe ejercer autoridad sobre su familia. Entonces, venía en el capítulo 2 y resulta que eso no se llevó a cabo lo del rey de una vez, pero el rey andaba sin reina. Y entonces, después que al rey se le pasó un tiempo después, no dice cuánto tiempo, el rey Asuero se acordó de Basti, fíjense, no dice la reina Basti, sino de Basti, y lo que había hecho y de que se había decretado contra ella. Entonces los ayudantes personales del rey hicieron esta propuesta. Mira, el rey, lo que tenéis que hacer es busquen jóvenes vírgenes y hermosas para el rey por todo las 127 provincias y las preparen durante un año. Aquí se le pongan bajo el cuidado de Hegai, el eunuco, y entonces se le dé un tratamiento de belleza y que reine en lugar de Basti la joven que más le guste al rey. Esta propuesta le agradó al rey y ordenó que así se hiciera. En la ciudadela de Susa, entonces aquí entra Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simí, hijo de Quis. Ahora, de la tribu de Benjamín. ¿Se dan ustedes cuenta? Fíjate que dice judío de la tribu de Benjamín. Ya en este tiempo de la cautividad, ya entonces a todos los israelitas se les daba el nombre de judíos porque era la tribu que más había permanecido, la tribu de Judá, y entonces se le daba ese nombre a los israelitas judíos. Entonces, aquí podemos ver que este hombre Mardoqueo, que ahora se introduce aquí, dice que él era de la tribu de Benjamín, hijo de Yair, hijo de Simí, hijo de Quis. ¿Se acuerdan ustedes de Simí? Cuando leímos allá en, en Samuel 15, no, perdón, cuando leímos, ya después, no fue con Saúl, lo leímos después, que este Simí parece ser que es la persona que, que tuvo algunas situaciones, pero era hijo de Quis. Entonces, este dato es importante, guárdelo aquí usted, manténgalo presente, hijo de Quis, o sea, era bisnieto de Quis, Mardoqueo. Entonces, luego nos sigue diciendo que él tenía una prima llamada Hadasa. Esta joven conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Entonces, cuando proclamaron este edicto, este, él le dijo a Esther que también fuera y la llevaron al palacio del rey y fue confiada al eunuco, a Hegai, quien estaba a cargo del harén. La joven inmediatamente le agradó a Hegai y se ganó su simpatía y comenzó a darle tratamiento de belleza y los alimentos especiales. Asignó 7 doncellas, ¿se dieron cuenta? 7 eunucos, 7 sabios y ahora 7 doncellas más distinguidas del palacio y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no reveló su nacionalidad ni sus antecedentes familiares. Noten que hay dos nombres de esta joven. Hadasa era su nombre hebreo. Hadasa tiene algo que ver con el mirto, ese pájaro, mirto, ¿verdad? Y entonces, pero Esther significa en el lenguaje persa estrella. Pero dicen algunos estudiosos, estuvo buscando yo si había algún cambio por X razón. Hadassah no significa Esther, pero suenan muy parecido en el lenguaje hebreo y en el lenguaje persa. eh, el nombre Hadassah y Esther suenan muy parecidos. Aquí en español, que no lo estamos leyendo, pues no se parecen absolutamente nada. Pero entre aquellos otros dos idiomas, pues parece que sonaba muy parecido. Y por eso entonces prefirieron llamarla Esther, que era el nombre persa, pues estaban en Persia. Bueno, entonces, ahora,
para presentarse delante del rey, cualquiera de estas jóvenes, aquí pasa un montón de tiempo, porque dice que tenía que completar 12 meses de tratamiento de belleza, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos. Terminando el tratamiento, la joven se presentaba ante el rey, podía llevarse del harén al palacio todo lo que quisiera. Iba al palacio por la noche y a la mañana siguiente volvía a un segundo harén bajo el cuidado de otro eunuco encargado de las concubinas del rey, y no volvía a presentarse ante el rey a menos que él la deseara y le mandara llamar. Cuando Esther, la joven que Mardoqueo había adoptado y que era hija de su tío Abigail, y le llegó el turno de presentarse ante el rey, no pidió nada afuera de lo sugerido por Abigail, el eunuco encargado del harén. Para entonces ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. Esther fue llevada al palacio ante el rey, y el rey desde una vez, era el mes 10º, el mes de Tebet, durante el 7º año de su reinado. Ya habían, fíjense, lo otro sucedió en el 3er año de su reinado, y aquí ya está en el año 7, o sea que pasaron 4 años en todo este asunto de despedir a la reina Basti y de escoger a todas estas muchachas, prepararlas y todas esas cosas. Entonces el rey se enamoró de Esther y todas las demás, y le ciñó la corona real, pues, y la proclamó reina en lugar de Basti. Entonces hubo un gran banquete en honor a Esther para todos sus funcionarios y servidores. Bien, entonces aquí hay un pequeño situación para terminar este capítulo 2. Dice que mientras se reunía un segundo grupo de vírgenes, Mardoqueo permanecía sentado a la puerta del rey. Esther, por su parte, continuó guardando en secreto sus antecedentes familiares y su nacionalidad, tal como Mardoqueo se lo había pedido. Entonces, en aquellos días, mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey, 2 eunucos del rey, Bigdán y Teres, miembros de la guardia, se enojaron y tramaron el asesinato del rey Asuero. Al enterarse Mardoqueo de su conspiración, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez se lo hizo saber al rey de parte de Mardoqueo. Cuando se investigó el informe y se descubrió que era cierto, los 2 eunucos fueron empalados en una estaca. Todo esto fue debidamente anotado en los registros reales en presencia del rey. Eso es lo que se llaman las crónicas del gobierno, las crónicas del reinado, ¿verdad? Entonces aquí, en este capítulo, aparece eh, un nuevo personaje que va a durar hasta el capítulo 7, que se llama Amán. Y entonces, este Amán, dice el texto bíblico, dice, después de los acontecimientos, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Hamedata, el descendiente de Agag, ascendiéndolo a un puesto más alto que el de todos los demás funcionarios que estaban con él. Hay un dato que usted debe tener aquí. Mardoqueo acaba de descubrir un plan para asesinar al rey, y se lo dijo a la reina se lo dijo al rey, y descubrieron, estudiaron, vieron la cuestión y descubrieron que era cierto, y mandan a matar a los 2 complotados para matar al rey. Pero fíjense, el rey no le dio ningún reconocimiento a Mardoqueo, pero de entre sus servidores, funcionarios que estaban con él nombra a este hombre llamado Amán, lo, lo asciende a un puesto más alto que el de los demás funcionarios. Y todos los servidores del palacio asignados a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje. ¿Pero por qué? Porque el rey lo había ordenado así, y ellos obedecían al rey, no porque este Amán fuera una buena persona o se había ganado el cariño o el aprecio de los servidores, sino que parece que era demasiado prepotente, y entonces pues ninguno se quería arrodillar. Y Mardoqueo pues no se arrodillaba, y aunque le dijeron, mira, pero ¿por qué tú no te arrodillas? No, no sé. Entonces Amán, al ver que este hombre no se arrodillaba, Mardoqueo comenzó, dice, a odiarlo, y dice que se le confió que era judío. Entonces aquí vengo con con el otro dato que guardamos desde el primer capítulo, que Mardoqueo era hijo bisnieto de Quis, que era de la tierra de Benjamín. Ahora, ¿recuerdan ustedes que cuando leímos sobre Samuel, fue escogido el rey
Saúl, que era de la tribu de Benjamín, de la misma tribu a la que pertenecía Mardoqueo, era y también era hijo, creo que era nieto de Quis o hijo de Quis. Y entonces cuando Amán sabe que este hombre es judío y le dicen esto, wow, él se molestó y comenzó y le tomó un odio profundo a judío, a Mardoqueo, y no solo a Mardoqueo, sino a los judíos. Ahora, ¿por qué? Hay un dato que acabamos de leer que a veces nosotros no le ponemos atención, y este dato es que este Amán era de la tierra de Agag. ¿Quién fue Agag? Según el historiador Josefo, Flavio Josefo, él identifica a Agag con Amalek. O sea, y si recordamos la historia de Saúl, resulta que Saúl había pleitos entre Israel y Amalek y no, bueno, no se la llevaban bien. Y entonces él recibe, Saúl como rey de Israel y jefe del ejército de Israel, recibe la orden de Dios a través de Samuel de que hiciera la guerra contra Amalek y matara al rey a Agag. Y recuérdense que este hombre es agageo, Amán es agageo. Y eso sucedió más o menos por allá en el año 1040, 1030 antes de Cristo. Y esta historia está en el año 483 antes de Cristo. O sea que han pasado aproximadamente 600 años, bueno, menos de como 500 y algo de años. Y y este hombre guardaba esa rabia, ese dolor, esa angustia, esa, mm, ¿cómo podríamos llamar? Ese odio contra los judíos, los israelitas, porque habían matado a su antepasado. Y al enterarse que Mardoqueo era de la tribu de Benjamín y descendiente de Quis, que también, por lo tanto, era familia de Saúl, el que mató a su antepasado, pues la cogió contra Saúl, contra Mardoqueo. Entonces, allí entonces nos descubrimos, caramba, con razón este hombre odiaba tanto a Mardoqueo y le molestaba que no se le, al saber que era judío y que no le rendía pleitesía y todo esto, pensó, aquí me voy a desquitar de todo lo que hicieron contra nosotros. Ahora, los otros capítulos, este, dice que Amán inventa una historia y viene y le dice al rey, rey, te voy a dar X cantidad de dinero y porque hay un pueblo que existe entre tu pueblo, que, que no respeta, que no hace, que esto, que aquello. Le montó todo un panorama y el rey le dijo, está bien, aquí tienes, se quitó el anillo, que era con el que se sellaban los decretos, y haz como tú quieras. Y Amán redactó un documento porque se fue a su casa contento de que podía hacer algo contra los judíos y contra Mardoqueo, y entonces echaron suerte. Eso de echar suerte era una manera de ellos saber qué era lo que iban a hacer y para cuándo lo iban a hacer, y la suerte cayó sobre el mes de Adar. El mes de Adar tiene que ser, es el último mes del calendario judío. Entonces, cuando hacen esto, pues se dice que echaron suerte. La palabra suerte es Purim. Por eso, después que se resuelve todo esto, se comienza a establecer que esta va a ser la fiesta del Purim, ¿verdad? De cuando se echó suerte. Entonces se firmó el decreto y se mandó a las 127 provincias. Aquí encontramos entonces el versículo más largo que tiene el libro de Esther. Y es el versículo más largo de toda la escritura, de toda la Biblia, que es este verso
que te encontramos aquí. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, luego, cuando Amán se entera del decreto que se dio, entonces Amán se vistió de luto, se puso se vistió con cilicio, se echó encima ceniza, se comenzó a llorar todo el mundo en la ciudadela de Susa, y en cada lugar donde se iba leyendo este decreto, pues todos los judíos comenzaron a llorar y a vestirse y a hacer y proclamar, vamos a ser exterminados en 6 meses. Entonces, todo esto que sucede aquí, ahora se acelera la historia. Mardoqueo entonces decide construir una, una horca donde iba a valga la cacofonía o la redundancia, como dicen otros, y construir una horca donde iba a ahorcar a Mardoqueo, donde iba a matar a Mardoqueo. Entonces, pues comenzó a hacer fiesta él con su esposa, con sus hijos, con sus allegados, porque ahora sí ya había, y llegaba el fin de Mardoqueo y de todos los judíos. Y entonces, la reina Esther, pues que estando en el palacio, no se enteró de nada. Cuando supo que Mardoqueo estaba de Cilicia en la puerta del palacio, y entonces pues lo mandó a llamar, le mandó ropa, y le dijo, no, y que tú crees que no, que tú no te vas a salvar, tú también vas a morir, pero es que el rey no me ha mandado a llamar, porque esa era otra cosa, nadie podía entrar a la presencia del rey si el rey no presentaba ah, no daba la orden. Y entonces Mardoqueo le dice, bueno, tienes que hacer algo, tienes que ir y ver, ¿tú crees que no te van a matar a ti también cuando sepan que eres judía? Entonces, este ella urdió un plan para que esto se pudiera dar, y dijo las expresiones que ella le dijo a Mardoqueo: hagan ustedes ayuno por 3 días conmigo, y el cuarto día me voy a presentar ante el rey, y si perezco, que perezca. O sea, ella decía, si entro donde el rey y él no me extiende su cetro, pues yo voy a morir, pero voy a morir en el intento, sería como se dice en nuestros países, voy a morir en el intento. Entonces ella fue, se presentó al rey, para hacerle el cuento largo, o sea, hacerlo corto. El rey le extendió el cetro, le llegó, le dijo que quería, estaba Amán con el rey allí porque quería presentar algo al rey. El rey también había tenido un sueño donde entonces le dijo, este, ah, no podía dormir, no, perdón, no tuvo un sueño, sino que no podía dormir. Entonces mandó que leyeran las crónicas del reino, y entonces le leyeron donde Mardoqueo había descubierto la conspiración de los que querían matarlo. Y entonces el rey preguntó, ¿quién es este? ¿Qué se ha hecho con él? No, nada. Y entonces en eso entró Amán y se sentía en el patio, que él venía caminando, y le preguntó, ¿quién está ahí en el patio? Es Amán. Bueno, llaman a Amán aquí. Entonces le preguntan a Amán, mira, Amán, ¿qué tú crees que debe ser el rey con una persona a quien el rey quiere honrar? Amán dijo, ese, ¿quién más va a querer Dios, el rey, honrar sino a mí? Y entonces todo lo que él quería que hicieran con él le dijo al rey, háganle esto, vístanlo con ese, y que lo pasen en el caballo del rey, que lo pasen por toda la ciudad, y en la plaza griten, así se hace con el que el rey quiere honrar. ¿No? Entonces le dice el rey a Amán, bueno, haz todo eso que me has dicho, agarra a Mardoqueo, vístelo con la ropa real, móntalo en mi caballo y paséalo por toda la ciudad, y anda gritando ante toda Siria. Bueno, ese hombre pues casi se muere allí, y regresó todo apesadumbrado a su casa. Y entonces le dijeron, mira, si este rey si este hombre es judío y tal, y has caído, no vas a salir de ahí. En eso lo vinieron a buscar para que fuera al banquete que había preparado la reina Esther, para que él y el rey Mardoqueo, perdón, Amán y el rey estuvieran allí, solamente él. Y entonces, después que les dio de comer, el rey le dijo, ¿qué tú quieres? Y le dijo, no,
yo quiero que usted, le voy a hacer una petición, pero mañana yo quiero dar otro banquete, pero quiero que solo usted y Amán esté con nosotros. Llegó el otro día, llegaron, entonces le dice, bueno, ¿y qué es lo que tú quieres? Bueno, lo que pasa es que mi pueblo ha sido entregado para ser matado, que no sé qué, y asesinado, y nada, y le echó el cuento, ¿y quién fue ese hombre? Y entonces ella señala a Amán, y dice, este malvado que está aquí. Y entonces el rey montó en cólera, se fue. Amán dijo, ya soy hombre muerto. Se inclinó sobre el lugar donde estaba la reina ah, para pedirle clemencia, y en eso se devuelve el rey y ve a Amán inclinado sobre la reina y le dice, ¿qué fue? ¿Tú quieres violar a la reina aquí también en mi propia casa? Y bueno, y le cubrieron la cara a Mardoqueo, ¿verdad? Y de ahí entonces lo mataron. Alguien le dijo al rey, mira rey, él tiene una horca ahí donde quiere matar a Amán, ahórquenla en ella. Y entonces ahorcaron a Mardoqueo, a Amán, en esa horca que él había preparado para Mardoqueo. Caramba, qué historia esta. Eso, por eso cuando Lope de Vega hizo su escrito, pues parecía, o sea, es considerada una de las mejores novelas que existen eh, sobre este relato bíblico. Entonces, bien, allí termina con este muerte de Amán, termina nuestra lectura del Antiguo Testamento. Pasamos ahora a, a continuar con el libro de los Hechos, que vamos a terminar el libro de los Hechos en esta noche y vamos a comenzar el libro de Romanos, y encontramos que Pablo lo tienen preso, está en Cesarea, viene un nuevo, eh, vamos a llamarlo así, un nuevo procurador, un nuevo gobernador llamado Félix, que estaba relevando de su cargo a Festo. Y entonces, bueno, ven acá, mira, aquí está este hombre, y le dice, llevaron a un hombre, un abogado llamado Tértulo, para presentarse ante este hombre gobernador con las acusaciones contra Pablo. Y entonces Tértulo expuso su caso, y comenzó: excelentísimo Félix, bajo su mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz, y gracias a la previsión suya se han llevado a cabo reformas en pro de esta nación. En todas partes y en toda ocasión reconocemos esto con profunda gratitud. Pero a fin de no importunarlo más, le ruego que con la bondad que lo caracteriza nos escuche brevemente. Entonces, fíjense cómo comienza él, y dirían, le está dorando la píldora, dicen algunos. Otros dicen, no, le está sobando la leva. Otros dicen, está pasándole la brocha. O sea, todo lo que significa como agradando a esta persona para que acepte lo que le va a pedir esta otra. Entonces dice, hemos descubierto que este hombre es una plaga, que por todas partes anda provocando disturbio entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos, incluso trató de profanar el templo, por eso lo prendimos. Entonces usted mismo, al interrogarlo, podrá asesorarse la verdad. Cuando el gobernador con un gesto le concedió la palabra a Pablo, él le respondió, sé que desde hace muchos años usted ha sido juez de esta nación, así que de buena gana presento mi defensa. Usted puede comprobar fácilmente que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. Mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie, ni promoviendo motines entre la gente y la sinagoga, ni en ninguna otra parte. Tampoco pueden probarle usted las cosas que ahora me acusan. Sin embargo, sí confieso que adoro al Dios de nuestros antepasados, siguiendo el camino que mis acusadores llaman secta. Pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley, creo que está escrito en los profetas. En todo esto procuro conservarme siempre limpio en mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Después de una ausencia de varios años, volví a Jerusalén para traerle donativos a mi pueblo y presentar ofrendas. En eso estaba cuando, habiéndome ya purificado, cuando me encontraba en el templo, no me acompañaba ninguna multitud, ni estaba implicado en ningún esturbio, y esta gente me agarró y me acusaron. Entonces, Félix, que estaba bien informado de lo que Pablo llamó el camino, que es lo que este abogado Tértulo llamó la secta de los nazareos, suspendió la ascensión.
Cuando venga el comandante Lisias, decidiré sobre su caso. Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía, mandó llamar a Pablo, lo escuchó hablar acerca de la fe. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio, el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: basta por ahora. Puedes retirarte, cuando sea oportuno te mandaré a llamar. Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero, por eso mandaba a llamarlo con frecuencia y conversaba con él. Transcurridos 2 años, Félix tuvo como sucesor a Porcio Festo, perdón, yo dije que él había, o sea, a Festo, y es al revés. Festo vino después, cuando Félix se retiraba, y entonces dejó preso a Pablo. En el capítulo 26, entonces, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los jefes, los sacerdotes y los dirigentes de los judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo, deciden y tal, y entonces le dijeron: traiga a Pablo para acá, y porque queremos entonces para presentar nuestras querellas contra él y todo eso. Pero ellos habían hecho un pacto, ellos habían dicho que querían matar a Pablo en el camino antes que llegara. Entonces le dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí? Le dice a Pablo: Pablo, ya yo estoy ante el tribunal del emperador, que es donde se me debe juzgar. No les he hecho ningún agravio a los judíos, como usted sabe muy bien. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Y entonces dice: apelo al emperador. Y entonces Festo dice: bueno, has apelado al emperador, pues al emperador irás. Entonces en eso llega el rey Herodes Agripa, y aquí tenemos que hacer una pequeña paréntesis para recordarles que en el Nuevo Testamento, antes del nacimiento de Jesús, aparece un Herodes, y realmente suceden 4 Herodes. Hay 4 Herodes aquí. Está Herodes el Grande, que es el que muere, el que quería matar al niño Jesús. Luego está Herodes el Grande, luego está el otro Herodes, y ahora este que se llama Herodes Agripa. Entonces eran judíos, y entonces ante él le presentan a Pablo y le habla a Pablo, le dice todo lo que estaba pasando, y le dice a Herodes Agripa: yo sé que tú conoces esto, yo sé que tú, que tú eres, eso está en el capítulo 26, pero antes del capítulo 26, que estamos finalizando ya el 25, Festo quiere presentar a Pablo frente a Herodes Agripa, y le dice: mira, yo sé que este hombre es inocente, no ha hecho nada que merezca la muerte, pero apeló al emperador, he decidido enviarle a Roma. El problema es que no tengo definido nada que escribir para mandarlo para Roma, así que si quieres oírlo. Y entonces el rey le dijo: bueno, mañana vamos a oírlo, y se reúnen el otro día. Entonces cuando traen a Pablo frente a Agripa, le dice: ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo un alemán con la mano, comenzó así su defensa: rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante ti. Todos los judíos saben que he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana, y comienza a contar de nuevo cómo se convierte. Esta es la tercera vez que Pablo habla de su conversión. La primera está en Hechos 9, luego está la otra más adelante, y ahora esta última aquí en el capítulo 26. Y le explicó qué era lo que iba a hacer cuando se le presentó. Entonces, en cada relato Pablo agrega algo más, no y que le inventa, sino que completamos entonces toda la historia de cómo fue la conversión de Pablo en el camino, que nos relata ya este, Hechos 9, y luego está más adelante, y luego aquí en Hechos capítulo 26. Entonces, le hizo un buen análisis. Dios me ha ayudado hasta hoy, me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños, y no he dicho sino lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería: que el Cristo padecería, y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo, los gentiles. Y aquí
Festo interrumpe a Pablo y le dice: estás loco, Pablo, le gritó, mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo, lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas, por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto él lo ignora, porque no se sucedió en un rincón, rey Agripa. ¿Cree usted en los profetas? Y le dice Pablo: a mí me consta que usted sí cree. Y le contesta el rey: un poco más y me convences a hacerme cristiano, le dijo el rey. Sea por poco o por mucho, le contestó Pablo, te pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas, porque él estaba encadenado, porque estaba preso. Se levantó el rey y también el gobernador, Berenice, la esposa del rey, y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse, le decían entre sí: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: se podía poner en libertad a este hombre si no hubiera dicho que apelaba al emperador. Hechos 27, se prepara todo para que se fueran a Italia a ver al emperador. Se fueron a un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia. Se hicieron a la mar y ahí estaba Aristarco, que era un macedonio de Tesalónica. El día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo a visitar a los amigos que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegaron hasta Chipre porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Cilicia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Nitro. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de la isla de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de La Sea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno, así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho prejuicio tanto para el barco como su carga. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que deberíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al sureste y al noreste, y a pasar allí el invierno. Allí entonces se formó tremenda tormenta y naufragaron. Dice la tempestad, pasaron 14 días en la tormenta, botaron la carga, botaron el esquife, o sea, el barquito que usaban, que siempre lo llevaban amarrado al barco, que usaban para bajar los marineros del barco hasta al puerto donde habían fondeado y todo eso. Y bueno, arrojaron todo y pasaron mucho tiempo sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando y perdimos toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de ellos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este prejuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, porque solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Ya habían pasado 14 noches a la deriva en el mar. Se dieron cuenta que comenzó a haber menos profundidad, y entonces muchos se quisieron escapar, los soldados, los marineros, y entonces no, aquí la cuestión es: si nos salvamos nos vamos a salvar todos, pero si ellos se van no vamos a salvarnos. Cuando Pablo entonces animó a todos para tomar alimento al amanecer, ya llevaban 14 días sin comer, y oró Pablo, le dio gracias a Dios y comenzó a comer, y todos se animaron y también comieron. Eran 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Luego vino el naufragio, el barco se partió en dos. Ellos llegaron hasta la isla de Creta, perdón,
a la isla de Malta, y entonces allí se salvaron. Allí Pablo oró por el hombre que era como el jefe en esa isla, que estaba enfermo, oró por él, se salvó. Ahí a Pablo le picó una culebra, se la sacudió y murió, y la gente esperaba que se muriera, y él no se murió. Bueno, y pues, mucha de esa gente. Y de ahí se fue Pablo hasta Roma y estuvo custodiado por algunas personas. Terminamos allí el libro de Hechos y entramos a Romanos. Romanos es un libro bien interesante que debemos aprender a leer con calma. El saludo de Pablo es un saludo largo porque Pablo no conocía personalmente a la gente de Roma. Por lo tanto, él hace toda una presentación de quién era él. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder por medio de él, y en honor de su nombre recibimos el don de Jesucristo, el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan el llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios, nuestro Padre, Señor Jesucristo, les concedan gracia y paz. Luego entonces Pablo: por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien siervo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarme. Tengo muchos deseos para compartir con ustedes algún don espiritual, para que unos y otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo, pero no he podido. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos, ignorantes. De allí mi gran anhelo a predicar el evangelio. Y aquí viene a dar la declaración más famosa que tiene el apóstol Pablo, y que se usa mucho en teología y para predicar y todo eso. Y él dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos aquellos que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, o sea, de los no judíos. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Este texto que estamos escuchando aquí, el justo vivirá por fe, aparece en 4 oportunidades en la Escritura. En la primera aparece en el libro de Habacuc, donde dice: el justo vivirá por la fe. Haciendo énfasis, y en cada expresión hace énfasis en una de las 3 cosas que dice acá. Luego está aquí en Romanos, y luego aparece en Gálatas, y por último aparece de nuevo en el libro a los Hebreos. Esta expresión, en el énfasis en Habacuc está puesto en la palabra justo. El justo vivirá por la fe. Aquí Pablo en Romanos hace el énfasis está puesto en la fe. El justo vivirá por la fe. Y en Gálatas el énfasis está en vivir. El justo vivirá por la fe. Y en hebreo, pues hace después que termina la expresión del justo vivirá por la fe, dice: pero nosotros no somos de los que retrocedemos o negamos o no cumplimos ninguna de estas 3 cosas: justo, vivir y fe. Entonces, este evangelio, esta carta de Pablo a Romano, descansa sobre esta expresión: el justo vivirá por la fe. Entonces comienza a explicar, de aquí en adelante comienza a explicar cómo está la condición de la humanidad en este tiempo. Y entonces él va hablando de cómo la gente dejó de tener la fe en Dios.
desde la creación del mundo Dios se ha revelado de varias maneras, pero la gente no ha querido seguir en la fe del Señor. Los que afirmaban ser sabios se volvieron necios, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios le entregó a sus malos deseos de sus corazones y que sirvieron a las criaturas antes que al Creador. Y así fue. Entonces luego comenzó la gente a volverse unos contra otros, se asesinaban, se mataban, se destruían unos a otros. Y bueno, toda esa expresión que está ahí, que dicen que la gente dejó de tener fe en Dios y comenzaron a poner su fe en otras cosas. Entonces él dice, ¿cómo es esta generación? ¿Cómo es qué es la característica de esta gente? Dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación, repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños, malicia, chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra los padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes practican estas cosas. Fíjense todas las cosas negativas, y cuando hacemos un análisis, pues eso es lo que está viendo, chismosos, calumniadores, engaños, malicia, disensiones, que son pleitos entre las personas, no se ponen en paz, tranquila, hay homicidios, envidias, son insolentes, soberbios, arrogantes, ingenian maldades, se rebelan contra los padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, todas estas. Y hoy podemos ver todo eso. Entonces, quizás solamente con leer este texto uno dice, caramba, ¿por qué, ¿por qué nuestra sociedad ha llegado a lo que es? ¿Por qué nos estamos destruyendo los unos a los otros? Y ahora no solamente nos estamos destruyendo los unos contra los otros o los unos y entre otros, sino que aún nosotros mismos, ¿no? Cada persona se va destruyendo a sí misma, algunos se van llenando de odio, de envidias contra su propio cuerpo, se mutilan, se marchan, algunos se han dado a las drogas y bueno, hay tantas cosas que estamos haciendo los unos con los otros y con nosotros mismos. Y entonces que se muestra que las sociedades se van como deteriorando y se viven en esta. Hoy vemos en el mundo cuánta gente está peleando y diciendo tantas cosas de cómo se países nuestros, en Latinoamérica, lo que sucede en Chile, en Argentina, lo que está sucediendo en Ecuador, lo que sucede en Colombia, lo que sucede en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala, lo que está sucediendo en México, lo que está sucediendo en Canadá, lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que sucede en Europa, lo que está en el Medio Oriente, lo que está sucediendo en África, todos luchando unos contra otros, matándonos de. ¿Por qué hemos llegado a esto? El apóstol Pablo en esta carta dice que hemos llegado a eso porque no tenemos fe en Dios, no creemos a Dios, hemos sacado a Dios de nuestra ecuación, no queremos nada con Dios, Dios es cualquier cosa es Dios, así que por eso estamos como estamos. Y realmente cuando uno lee este primer capítulo y luego el segundo de Romanos, que no tenemos tiempo ya para decir algo, solamente voy a decir que los judíos creían que ellos eran más, o más no, eran mejores que las demás personas. Y Pablo les dice, no, y ustedes también, porque ustedes que señalan a otros y juzguen a otros, ustedes están cometiendo las mismas cosas. Entonces, por lo tanto, no hay nadie, y quizás como dice Pablo más adelante, que no hay justo ni aun uno.
No hay nadie que sea justo. Entonces, aquí pues tenemos que detenernos y decirle a Dios que Dios nos ayude, que Dios nos sostenga, que podamos de verdad comenzar a ser ese tipo de personas que reconocemos nuestros errores, que reconocemos lo injusto y la manera como estamos y que nos volvamos a Dios.